Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo estamos? ¿Todos estuvieron en la conferencia ayer? Algunos sí, algunos no. Muy bien. Ustedes se van a dar cuenta, yo me distraigo fácilmente. Entonces, no sé si hay... Perdón. Hoy hablemos de la Atenas que nos rodea. Vamos a estar en Hechos 17. Y ustedes saben cuando el apóstol Pablo estuvo en Atenas. ¿Han visto eso? ¿Han escuchado de eso? Con él estar predicando a los griegos. Sí. Ok, pero antes de entrar, y de hecho lo que vamos a ver ahora, pueden ver en sus Biblias o pueden seguir en la pantalla. Uno de los dos. Yo extraño esos días cuando tenía los hijos chiquitos. Ahora tengo 6 hijos y la mayor tiene 23, el menor tiene 14. Así que voy a tener que esperar a los nietos para ver los chiquitos otra vez, ¿verdad? Pero antes de ir a nuestro texto muy conocido del encuentro que tiene el apóstol Pablo en Hechos 17 con los atenienses, veamos rápido el contexto del libro de los Hechos. Primero, el versículo lema de Hechos es Hechos 1:8. Antes de la ascensión, Jesús dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de aquí, desde este punto, vemos el Evangelio, el cumplimiento de ese versículo, Evangelio rompiendo barreras lingüísticas, religiosas, culturales y étnicas. Porque tarde o temprano el Evangelio tenía que llegar a Guayaquil, Ecuador, ¿verdad? Entonces, un lugar muy cerrado de judíos, en un lenguaje, en un tiempo, para que llegase hasta Guayaquil, Ecuador, tenía que romper todas esas barreras. Entonces empieza diciendo Jesús desde Jerusalén, y luego va a abrir a Samaria, a Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y luego el próximo capítulo vemos que el Evangelio es predicado en Jerusalén. El día de Pentecostés, Pedro está predicando el Evangelio. Y luego, a la medida que pasamos por el libro de los Hechos, va expandiendo a Judea. Ahora, ¿se acuerdan de la parte en Hechos cuando hay un eunuco de Etiopía? Ok, Felipe es llevado por el Espíritu. ¿De dónde? Él estaba ¿dónde? Antes de ser llevado ahí. Estaba predicando en Samaria. Entonces el Evangelio llega a Samaria. Hechos 10 y 11, Pedro tiene ese encuentro con Cornelio, él quien es un gentil, lo que llaman piadosos, que vamos a ver eso en un momento. Entonces el Evangelio se está expandiendo al igual como fue prometido en Hechos 1:8. Pero vamos a abrir el mapa por un momento, y todos los círculos que vieron están en esta pequeña porción. Así que falta mucho para llegar a Guayaquil todavía el Evangelio de aquí. Y ahora Pablo lleva el Evangelio a Grecia, a Atenas. Es muy importante entender este contexto. Pablo, cuando él está en las áreas por Gaza para arriba, él puede llegar y al menos saben quién es Gamaliel. Él se sentó en los pies de Gamaliel. Pablo antes fue un fariseo, eso le da algo de autoridad. Y Pablo fue de la tribu de Benjamín. Y eso es muy importante porque de las 12 tribus, las 10 que fueron en el norte en la separación, en el tiempo de los hijos de Salomón, se perdieron, se mezclaron con otros grupos, y de allá salen los samaritanos.
Por eso no fueron queridos por los judíos. Ellos mezclaron. En el sur quedaron las dos tribus, Benjamín y Judá. Y ahí es cuando los empiezan a llamar judíos al reino del sur. Entonces Pablo es de la tribu como la que se quedó preservada. Pablo tiene algo con que decir, tengo una hoja de vida. Pero ahora Pablo va de la tierra de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y su estudiante Alejandro Magno. Y si Pablo llega allí y dice, yo estudié bajo los pies de Gamaliel, van a decir, Gamaliel es el fulano que vende plátanos en la esquina. Como no llega allí con ninguna hoja de vida. Y es el único cristiano hasta donde sabemos en toda la ciudad. Él está esperando que lleguen otros de sus compañeros. Está solo. Imagínate que llegases a Guayaquil solo. Eres el único cristiano, está lleno de disque filósofos y tú vas para predicar el evangelio. Ahora ponte en el lugar de Pablo y veamos el texto. Mientras, en versículos 16 a 34, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, oír algo nuevo, como la versión griega de Instagram o Facebook, ¿no? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Es un texto medio largo y vamos a ver cada parte. Vamos a tener unas 3 horitas aquí
No, es un chiste. Pero vamos a ver que es muy entendible y aquí está sucediendo más de lo que pensamos. Pero es... se les va a hacer el varias veces. Ahora, para entrar en este pasaje muy bien como quisiera, sería una hora y media cada día de la semana, como una enseñanza de una semana de 5 días. Entonces, esos serían, eso sí, más de 30 horas. No vamos a tomar 30 horas. No, serían, no 30 horas. Serían 8 horas, perdón, me equivoqué. Serían 8 horas ver esto muy bien. No vamos a tener 8 horas. Hay más aquí de lo que vamos a poder ver. Pero lo que vamos a ver es fascinante. Pero antes de eso, les quiero invitar a que tomen un viaje conmigo. Si un día en su vida, después de que primero viaje al Arca Museo, pueden viajar lejos, les animo a que vayan a Londres. Yo sé que todo cristiano quiere ir a Jerusalén. Qué bueno. Londres. La historia de la iglesia en Londres es lo que más en mi vida cristiana, el viaje que más me ha impactado. Y no he sido sacudido, no he podido como salir del sacudo que me dio. Pero una parte del viaje que me gustó, no fue el más impactante, pero fue hermoso, es ir al Museo Británico de Historia. Lo que pasa es que 2 imperios muy conocidos, ellos o borraron la historia o preservaron la historia. Los británicos, expandiendo su imperio, guardaban y preservaban la historia de cada área donde expandían. El otro imperio de los árabes, de Islam, destruían el pasado de cada lugar donde expandían. Ahora, hay razones por hacer ambos. Si tu imperio crece y destruyes toda la historia de un lugar, estás diciéndoles tu nueva pasado, presente y futura identidad es nosotros. Pero los británicos al menos preservaban. Y lo que tomaban está aquí. Y puedes ver mucho de egipcio, muchos otros lados ahí adentro. Y me quedé, cuando fui hace como 7, 8 años, me quedé en la casa de Brian Edwards, quien colabora mucho con nuestro ministerio. Es autor de libros sobre la arqueología y la Biblia y también sobre personajes en la historia de la iglesia. Tú puedes ir a Londres, llevar estos libros o otros libros, no estos, y él te va a mostrar en un mapa dónde caminar, dónde Tyndale hizo esto y dónde Wycliffe hizo el otro, y te va a llevar por todo el recorrido de su vida mientras caminas y ves. Pero en el museo, él da caminatas por el museo mostrando ítems de la Biblia que están ahí. Por ejemplo, esto se llama el obelisco negro. Lo que ves aquí es el emperador de Asiria, y ustedes ven esta figura postrada, está en la Biblia. Eso es de Segunda de Reyes 9, Jehú, el rey del reino del norte, Israel, cuando Asiria llegó en 722 a.C. y tomó a ellos. Entonces los de Asiria pusieron en sus muros como presumiendo que tenían al rey de Israel postrado ante él, y en este muro hay muchos esclavos israelitas ahí. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de Jonás? ¿Dónde fue Jonás llamado a predicar? Nínive. Nínive es la capital del imperio de Asiria. Y fue un imperio violento. Hacían pirámides de cráneos de la gente que ellos mataban. Entonces imagínate, Nínive tiene este buen testimonio de hacer cráneos de cabezas de gente, y Dios manda a predicarles el arrepentimiento. Yo creo que Jonás
hubiera querido predicar que cae fuego del cielo sobre esta gente. Pero este muro es muy fascinante también, porque el muro fue quemado, es negro. Porque Nínive después sí fue juzgado por Dios. En Nahum lo manda Nahum y Nahum profetiza a Nínive que Dios va a quemar la ciudad. Y Dios quemó la ciudad, así que tenemos esto y luego negro porque Dios quemó la ciudad. Y toda esa historia bíblica enfrente de tus ojos ahí. Y no solo eso, también vi esto. Esto fue mi parte preferida. Esto es del muro del palacio de Nabucodonosor. Daniel veía eso. Lo tienen ahí. Entonces imagínate ver la Biblia enfrente de ti, eventos enfrente de tu cara. Les muestro esto porque tiene un salón de Atenas, viendo estatuas, viendo ídolos de ellos. Y yo entrando allí vi toda la idolatría y me imaginaba, Pablo vio quizás algunas de estas figuras. Entonces dice Pablo que entra en Atenas, y esto es antigua Atenas, así que esto es donde estaba Pablo. Él va caminando ahí solo y ve toda esta idolatría. Y como buen judío, me imagino que Pablo estaba citando Decálogo, o lo que tú y yo llamamos 10 mandamientos, y no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni bajo en la tierra. Me imagino que él, a él citando escritura, indignado viendo toda esta idolatría. Pero primero lo que él hace, no dice nada, llega a la sinagoga. Ahora, una sinagoga existe en estas ciudades. En las dispersiones de antes, los judíos que fueron llevados no tenían acceso al templo, no podían cumplir con la ley de Moisés. Entonces hacían sinagogas para poder leer las escrituras, el Tanaj, lo que tú y yo llamamos Antiguo Testamento. Sabemos exactamente cuántos rollos hubo, cuáles libros tenían, y es exactamente por eso que sabemos que los libros apócrifos no son palabra de Dios, porque no estaban en ninguna sinagoga. Solo lo que tú y yo tenemos en el Antiguo Testamento fue ahí. Y Pablo llega primero a la sinagoga donde están los rollos de lo que tú y yo llamamos Antiguo Testamento en Atenas, y va para predicar a Cristo allí. Ahora, esta es una sinagoga hoy, Beth Shalom, en Atenas, pero no es la misma sinagoga porque es que se construyó en 1939. Y Pablo entra allí y está tomando los pergaminos y está predicando a Cristo desde el Antiguo Testamento. Ahora, no pudo sacar Juan 3:16. Entonces, ¿nunca han pensado esto? ¿Los apóstoles todos predicaban a Cristo solo usando el Antiguo Testamento? Te hace pensar la manera que interpretamos la Biblia. Si no predicas a Cristo ni siquiera del Antiguo Testamento, no estás predicando el significado del texto final, al menos. Y Pablo está predicando con los judíos, está predicando a los piadosos. Ahora, ya les dije que es un judío, pero ¿qué es un piadoso? Pues Cornelio en Hechos 10 y 11 fue un piadoso. Son gentiles que no se han proselitizado para ser judíos, pero sí creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Son creyentes, pero quieren seguir siendo gentiles. Entonces Pablo está predicando a ellos y luego sale de la sinagoga y empieza a predicar a la gente, y él tiene encuentros con los epicúreos y los estoicos, dos clases de filósofos de ese día principales. Y lo interesante es, ellos querían escuchar más de Pablo, pero no le mandaron un correo electrónico, no le mandaron una carta haciendo invitación, y no le prometieron un honorario o una ofrenda. Y como hoy, después de la iglesia esta mañana,
me llevaron a comer, no le prometían que le iban a dar una rica carne en Guayaquil después. No sé cuántos lo han notado en el texto. Dice, tomando a Pablo, lo trajeron al Areópago. Por lo que parece, lo agarraron. Y Pablo es siendo llevado a un lugar raro, y él no tiene la Biblia tampoco, porque los pergaminos son protegidos dentro de la sinagoga, y los judíos no se lo van a prestar a Pablo, porque él es un extraño que llega ahí. Y Pablo lo llevan al Areópago. Aquí está el Areópago hoy. Esto quiere decir roca de Ares. Esta roca de Ares está en Atenas hoy. Hoy puedes ir aquí y pararte donde Pablo predicó este sermón. Y Pablo está ahí, Atenas atrás, y les va a predicar. Está solo. No puede decir, ayúdame hermano si me equivoco. Hey, si me canso tú ayúdame. Hey. Él está solo. Eso es valor. Y luego Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, a quien yo os anuncio. Pablo, de una manera muy inteligente, notó sus altares al Dios no conocido. Y él dice, este que no conoces, les voy a decir quién es. Ahora, ¿qué es un altar a un Dios no conocido? Ustedes saben que tenemos mínimo un escrito fuera de la Biblia de personas que hablan de los altares de dioses no conocidos en Atenas. Aquí es uno, Apolonio de Tiana. Él es un contemporáneo con Juan. De hecho, me imagino que él tenía la misma edad que el apóstol Juan. Porque míralo donde nació y cuando murió. Y él es un viajero no cristiano que pasa por Atenas y escribe esto. Una prueba de la sabiduría es hablar bien de todos los dioses. En especial en Atenas, donde se colocan altares en honor a dioses no conocidos. De hecho, tenemos 2 altares de dioses no conocidos en museos hoy en Turquía y Roma. Y aquí están. Entonces, ¿qué es un altar a un dios no conocido? Pues eran tan supersticiosos que si das la ofrenda a todas las deidades, y aún si te pasa algo malo, dicen, debe haber un Dios que no conocemos. Le vamos a dirigir donde pasó algo a un altar y le vamos a dar ofrenda para que no nos vuelva a pasar algo malo. Entonces, con su superstición e ignorancia, Pablo va a decir, les voy a decir quién es el Dios que no conocen. El Dios que hizo el mundo y en todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra. Esto fue chocante para los griegos porque ellos no creían en ningún Dios creador. Ellos, en cuanto al origen del universo, fueron ellos evolucionistas. Y los voy a mostrar. Habían escritos de animales, conviértese en otros animales. Creían que el universo viene por mucho tiempo a través de procesos aleatorios sin ningún creador. Cuando un griego habla de Dios o dioses, no lo piensas como Dios. Son seres espirituales que no son creadores, que no tienen muchos poderes. Solo tienen un poco más que un humano. Y ellos son caprichosos y necesitan de ofrendas y cariño humano para mantener un buen humor. Y se celan los unos dioses a los otros. Entonces Pablo entra y dice, esto no es otro de los dioses que ustedes saben, es que el Dios que hizo el mundo en todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, es el creador y es el soberano Señor. Entonces Pablo obviamente no fue a mi clase de evangelismo. No hubiera dicho Pablo, como nos enseñan hoy, Jesús te ama, dale oportunidad, acéptalo a Jesús en tu corazón.
Ellos hubieran dicho, muy bien, agrégalo al panteón de dioses que tengo, a la pletora. Así que cuando yo paso por Gaza la próxima vez en un intercambio, oyendo de compras al norte de África, oyendo al oriente por especies, tendré la protección del Dios de Israel. Aleluya, qué bueno. No, Pablo primero les enseña lo que apenas nos enseñan en seminario, teología propia. Ellos ni son creyentes y empieza, teología propia quiere decir quién es Dios. Y él usa el artículo en griego, el Dios, el único Dios. Y él hizo el mundo. Así que Pablo luego les enseña antropología bíblica. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? El hombre es creado por Dios y vive bajo el señorío de Dios. Esto es muy importante y ahorita les voy a mostrar por qué Pablo les está enseñando eso y cómo esto nos puede ayudar hoy. Pero luego sigue, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Acuérdense lo que les dije de las deidades griegas. Ellos están hambrientos por el cariño y ofrendas y sobornos humanos. Y un Dios cela al otro Dios. Y dice, Dios, el creador, no habita en tus templos, no le vas a proveer nada. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dios es completamente independiente. Pablo les está enseñando lo que se llama la aceidad de Dios, que Dios es completamente independiente de nosotros y no depende de nosotros para nada. Dios no nos creó porque Él sentía que le hacía falta algo. Dios no nos creó por alguna necesidad o carencia suya. ¿Por qué Pablo les está enseñando esto? Porque los griegos eran supersticiosos con sus deidades, porque para que se haga mi voluntad. El propósito de un Dios para un griego es un medio para cumplir mi voluntad. Entonces, cuando yo quiero algo, le doy una ofrenda, le doy un soborno a una deidad para que se cumpla mi voluntad. Entonces, Pablo no va a decir, Jesús te ama, acéptalo en su corazón. Porque ahora van a tener Jesús para hacer su voluntad, de ellos también. Noten esto de los griegos. No eran teístas, aunque creían en deidades. Esto es algo que mucha gente se confunde. No creían en Dios, ningún Dios. Como nosotros, como la Biblia usa esa palabra. Ellos creían en mini dioses caprichosos. Basilio de Cesarea, en la historia de la iglesia, escribe en el siglo IV sobre los griegos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me detengo asombrado con admiración con este pensamiento. Los filósofos de Grecia han hecho mucho para explicar la naturaleza y ninguno de sus sistemas ha permanecido firme y sin estar sacudido, cada uno siendo descartado por su sucesor. Refutarlos es en vano, ellos mismos hacen lo suficiente para destruirse entre sí. Aquellos, hablando de griegos, que fueron demasiado ignorantes para llegar al conocimiento de un Dios, no podían, mira, eso parece que está hablando en contra de un ateo hoy. No podían permitir que gobernaba soberanía una causa inteligente en el nacimiento, creación del universo. Engañados por su inherente ateísmo, les parecía que nada gobernaba o reinaba en el universo y todo se debía a la casualidad. Parece alguien del siglo XXI escribiendo acerca de los profesores de la evolución. Ellos no creen en un Dios creador y no creen en un Dios soberano. Entonces, hoy también, ¿no es cierto, a menos es en México, que mucha gente habla de Cristo,
Jesucristo, Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero no creen en un Dios creador soberano. Creen que son una deidad para cumplir la voluntad del hombre. Por eso tienes imágenes, por eso los toques, por eso prendes un velo, para que se cumpla la voluntad de ¿quién? Mi voluntad. Porque nunca van y dicen que se haga tu voluntad. Solo existen para mi voluntad. Estamos haciendo lo mismo. Por eso, al llevar el evangelio a nuestras familias en este mundo, no asumamos que cuando se pronuncia Dios, Diosito, Cristo, Señor, etcétera, en nuestra cultura, que estamos hablando del único Dios trino. La sociedad ha optado por cambiar la verdad de Dios para una versión inventada del Dios de sus propias imaginaciones entenebrecidas, aunque en nuestra cultura latina lo llaman por el mismo nombre. Entonces, ¿tienen aquí la Rosa de Guadalupe en la televisión, como tienen en México? Entonces, ¿para qué sirve la Virgen? Cuando mi novio me rompió el corazón, ¿ves? La Virgen, San Fulano, hasta Jesús, sirven ¿para qué? Para mis fines, mi voluntad. Y Pablo les tiene que voltear la cosa. Voluntad del hombre, soberanía del hombre, y el sujeto es Dios. El esclavo de mi voluntad es Dios. Pablo no les va a decir Jesús te ama. Pablo primero tiene que decir quién es Dios y quién es el hombre y voltearlo para ellos. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Pablo les está enseñando, Él es quien da a ti. Tú no eres quien das a Él, como si Él tuviese hambre. Y también no vayas a decir que ese es el Dios de Israel, tenemos nuestros dioses acá. No existen dioses regionales. Es llamado el Dios de Israel no por la región, sino por el pacto con los israelitas. Pero es el Dios del universo. Entonces Pablo les muestra, puede que vivan acá, yo soy de allá, pero todos venimos de una sola pareja. Así que todos somos una sola raza, una sola sangre, pero también eso quiere decir que tenemos el mismo problema que es el pecado y hay una sola solución que es Cristo. Entonces Pablo les enseña la provisión de Dios, Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, y también la universalidad de la humanidad que es una sola raza humana. No hay un Dios de Atenas, Dios de los Corintios, Dios de Israel. Hay un solo Dios. Y luego dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Mira, piensa en esto. El momento que naciste fue prefijado por Dios. Cada individuo aquí. ¿Dónde tú naciste? Fue prefijado de Dios. Cada uno aquí. Pablo les enseña la soberanía de Dios. Les ha prefijado. ¿Por qué? Según los griegos y el Atenas que nos rodea aquí en Guayaquil, se trata de la voluntad soberana del hombre y Dios es sujeto a eso. Los sobornos, le vas a sobornar con tan poco. En México les vamos a dar una mordida. ¿Qué das a la policía que no debes hacer? Para que con la policía dices, nada más está buscando algo para darte problemas. Y él dice, pues al menos dame para mi Coca-Cola. ¿Qué es eso? ¿Qué está pidiendo? ¿Cómo lo llaman aquí? Soborno. En México decimos la mordida. Dios no está allí diciendo, dame una mordida para mi Coca-Cola y para que se haga tu voluntad. Entonces Pablo primero tiene que quitar lo plural de dioses, es decir, un Dios creador, y luego hay que voltearlo. El Dios creador
uno con la voluntad soberana, y el sujeto y el que recibe de su provisión eres tú. Mis hermanos, no ha cambiado mucho. Tengamos cuidado cómo presentamos el Evangelio. O solamente en México, algunas personas llegan porque están en una tragedia en su vida. Y luego cuando las cosas se compongan un poco, se van. ¿Por qué? Porque ellos son de una cultura que Dios es un medio para mi voluntad. Y me encuentro en problemas, ahora sí, necesito a Dios para que arregle mi matrimonio. Y de repente el matrimonio ya no estamos en modo crisis, no está todo excelente, ya no estamos en modo crisis. Gracias Diosito, ya serviste mi propósito, ya no te necesito, bye. Tengamos cuidado a cuál Dios estamos presentando aquí, en este pueblo. Ok, ¿y qué es el lado práctico de la soberanía de Dios? Así que vamos a hacer algo como escuela dominical. ¿Ok? Entonces, vamos a ser interactivos. Ayúdame, especialmente jóvenes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver quién sabe quién es este Señor. No es Jesús. José. Muy bien. ¿Por qué dijo José? Eso, son mis detectives hoy. ¿Ok? Ahora, José un día, ¿se acuerdan que él hablaba de sus sueños y que se postran ante él y sus hermanos dicen, este muchacho, ¿quién se cree es? Su padre lo manda como chismoso para poner el dedo a sus hermanos. Así que eso es echar sal en la llaga, ¿no? Entonces sus hermanos lo agarran, lo echan en un pozo y lo van a matar. Hasta que Dios, ya sabes, Dios tiene un plan y de repente ven pasar a sus primos lejanos, los ismaelitas. ¿Cómo son primos lejanos? Porque ¿quiénes son los ismaelitas? Los descendientes de Ismael. ¿Quién es Ismael? El hijo ilegítimo de Abraham. Y ellos son del otro lado. Así que son primos, como primos lejanos. Van pasando sus primos lejanos en camino a Egipto para vender cosas. Entonces se les ocurre, mandamos a José, lo vendemos a ellos y decimos a nuestro papá que José murió. Luego José llega como esclavo a Egipto. Wow, la historia es buena porque lo compra Potifar y las cosas empiezan a ir bien. José está haciendo bien sobre su casa y de repente, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Génesis 38, ¿y qué? Dios va a interrumpir esta bonita historia con el capítulo más extraño de la Biblia. Génesis 38 interrumpe esta bonita historia de José y nos regresa con uno de sus hermanos malvados, Judá. Ok, Judá tiene relaciones con su nuera que se hace pasar por ramera y ella se queda embarazada de eso y tiene mellizos. Uno se llama Fares y luego Sara, con Z, Sara. Ok, Dios, gracias por Génesis 38. Ok, mira, tienes que predicar todo Génesis. Y al pastor le toca Génesis 38 esta semana. Vamos a nombrar la prédica, ten cuidado con la nuera. ¿Qué hago con este texto? ¿Por qué está aquí? Interrumpe mi bonita historia de novela de José. Ok, sigamos con la historia. Y luego vuelve a José. José está en la casa de Potifar. ¿Se acuerdan? Ahí sí nos gusta. Y José está ahí queriendo ser fiel, pero la esposa de Potifar, y José, no puedo hacer eso. Entonces ella es indignada y dice, este muchacho me trató de acosar sexualmente. Y José, el inocente, es echado a la cárcel. Y en la cárcel conoce el copero, el panadero. Y por el poder de Dios interpreta sus sueños. El panadero, de nada le sirve a José, ya lo van a matar. Al copero
te van a restaurar, y cuando el faraón te restaura como su copero, dile que estoy aquí inocente. Entonces es restaurado copero, está ante el faraón, y el copero se le olvida de su mejor amigo de alma y lo deja pudriendo unos años más, como un buen amigo de Facebook, ¿verdad? No es realmente tu amigo. Hasta que el faraón tiene unos sueños. Yo tengo a mi mejor amigo, es casi como un hermano. Está en la cárcel. Y él puede interpretar los sueños. José dice, Dios interpreta sueños. 7 años de abundancia vamos a tener, y luego 7 años de hambre, y lo que se puede hacer es planear, albergar muy bien y vender a las naciones, y se engrandece el reino. Y el faraón estaba tan impresionado, no solamente lo saca de la cárcel, lo hace el segundo bajo él en poder en todo el imperio. Entonces, aquí está el cristiano del siglo XXI. Wow. Si podemos ignorar Génesis 38 con la nuera, guácala. Lo demás hace un hermoso meme. Lo vamos a subir a Instagram o Facebook. Cuando Dios quiere verte en un palacio, aleluya, nadie podrá mantenerte en un pozo desértico. Porque ¿dónde empezó José? En el desierto. ¿Dónde terminó? En el palacio. Eso hace una buena prédica, mis hermanos. Con esta hasta puedo pedir la segunda ofrenda, si sabes de lo que hablo, para el pastor. Y no, Dios nos llevó este texto para que ustedes siembran en la colección de zapatos de Joe Owen, y te va a llevar a un palacio si me compras unos caros. Mis hermanos, esto no habla de nosotros. Porque, ¿qué pasó en la vida de José? Llegan a la esclavitud después de su muerte. Y luego Dios levanta a alguien que se llama Moisés. ¿Y dónde se cría Moisés? En el palacio. ¿Y dónde lo manda a morir? En el desierto. Porque nadie hace este meme. Aleluya. Cuando Dios quiere verte morir en un desierto, nadie te va a detener en ese palacio. ¿Por qué no ponemos Porque no conviene, ¿verdad? Decreto que vas a morir en un desierto y que ya no tengas que aguantar ese palacio donde vives. Terrible. Mis hermanos, no se trata de José, no se trata de Moisés. Se trata de esto. Al final de la vida de José, sus hermanos creen que se va a vengar porque ya fallece su papá. Y José les responde: vosotros pensasteis mal contra mí. Y dice la Reina Valera: mas Dios lo encaminó a bien. No es la misma palabra, es el mismo verbo en hebreo. Lo que ustedes planearon o pensaron mal contra mí, Dios lo planeó para bien. Es el mismo verbo. Es la soberanía de Dios. Ahora, José pudo ver el bien porque pasaron por 7 años de hambre y hubo comida para toda su familia. Me pregunta si José pudo ver algo en el futuro. Ustedes, vamos a Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares. Jacob engendró a María, marido de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Génesis 38, Dios nos está mostrando el tatarabuelo de Jesús. Y ese niño iba a nacer, iba a crecer y pasar 7 años de hambre sin comida. Y se corta el linaje al Salvador. Entonces Dios manda a José
a Egipto para preparar un lugar donde habrá comida para el niño legítimo Fares, porque él lleva una copia del ADN que pasa por María hasta llegar a Jesús. Todo se estaba centrando en la promesa de Dios de un Redentor. Y entonces les hago una pregunta. ¿Dios te prometió que tú vas a saber en cada detalle cómo tu trauma, cómo tu dolor va a ser para su gloria? ¿Que tú vas a saber hasta el último detalle cómo se va a hacer? No. Pero Dios prometió que todo finalmente es para el bien de los que lo aman y que Él está comprometido en este pacto para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo a través de todo lo que nos pasa. Sí. Entonces nosotros, entendiendo la soberanía de Dios que Pablo está mostrando a ellos, aún hay cristianos víctimas que aún viven, que soy malo padre, pero es que tú no sabes el trauma que yo tuve, el abandono que yo tuve, lo que me hicieron. Aún no sabes, reaccionas aún en tu matrimonio porque te hicieron eso en el pasado. Todavía estás viviendo con esa amargura cuando realmente no solamente pecaron contra ti, ahora tú estás pecando contra Dios porque no tienes fe. Pablo está enseñando que con este Dios, el único Dios, tienes que conciliar toda tu vida bajo su soberanía. Y eso al final te va a dar libertad. Libertad. Luego quedan en esclavitud. Moisés los lleva y luego todo lo que pasa después, ya saben. Y Tamar y Judá se hace pasar por prostituta ella y se protege la línea que llega hasta nuestro Señor. Todo porque al padre se le ocurrió hacer una túnica de colores en su túnica de colores y lo manda de chismoso para poner dedos a sus hermanos, y así Dios nos proveyó un Salvador. Mis hermanos, ¿cuál es el lado práctico de la soberanía de Dios? Pablo dice, para que busquen a Dios. Todo pasó para que buscaras a Dios. Si de alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo les enseña la soberanía de Dios. Pablo les enseña el lado práctico de que Dios es soberano. El propósito del hombre para la gloria de Dios, a la luz de la soberanía de Dios, para que busquen a Dios, pero porque no se deja ver entonces. Si Dios hizo toda mi vida para que yo lo buscara, aunque ciertamente siempre estuvo conmigo, como dice Pablo, entonces ¿por qué no se deja ver? Eso dijo Bertrand Russell, el ateo filósofo del siglo pasado. Le preguntan, si tú te mueres y estás ante el trono de Dios, y él te dice, Bertrand, ¿por qué eres ateo y hablabas en contra de mí? Y Bertrand Russell dijo, le diré, no hay suficiente evidencia, Dios, no hay suficiente evidencia. Pero Isaías dice, Dios no es así. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y aunque Dios hizo todo para que lo buscaras, Dios supo que no lo vas a buscar. Entonces Dios hizo todo para ponerte en la orilla, y Él sabe que no vas a tomar ningún paso hacia Él aún. Por eso Él intercede, porque sabiendo que nadie busca a Dios. Mira, aquí estás a un paso de gozo, salvación. Dios hace todo para ponerte allí y aún no tomas el paso. Aún Dios tiene que interceder
y atraerte. El Padre tiene que atraerte al Hijo. Dice Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Mis hermanos, escúcheme esto. Pablo dice, pero Dios nunca estaba lejos. Dios ha estado soberanamente presente en la vida de cada humano, pero relacionalmente distante debido a la imposibilidad de comunión entre su santidad y nuestra pecaminosidad. La presencia de Dios tiene muchos aspectos. Dios está presente de una manera muy especial en el huerto, porque es el primer templo en su creación. Dios está presente de una manera muy interesante en el arca del pacto, porque eso representa parte del huerto. El tabernáculo es una reconstrucción del huerto nomás. El templo y en Cristo. Pero Dios también es presente en todos lados. Pero relacionalmente es distante, porque no va a tener comunión con nuestro pecado. Y Cristo es quien cierra eso. Ok. Déjales comparto esto y casi terminamos. Déjales muestro, porque Pablo está enseñando algo que es más profundo de lo que muchos saben. Hay personas, por ejemplo, en mi juventud, yo recuerdo, yo tenía 14 años, mi madre nos dejó, ella nos robó los muebles, fue con un novio, dejó a mi papá con 5 hijos y fue a vivir la vida loca y nunca regresó. Y yo recuerdo viviendo como joven después de eso, enojado con Dios, y me casé, eché a perder mi matrimonio, casi divorciamos, no éramos creyentes, y yo tenía una ira implacable. Tenía un celo terrible, quería controlar a mi esposa, porque yo estaba seguro que ella hizo una tonta decisión casarse conmigo, y que ella va a encontrarse un buen hombre latino suave que sabe bailar como ella, que sabe esto, y va a decir, ¿qué hice con este gringo? Y me va a dejar. Entonces, en los primeros años de matrimonio, yo quería controlar todo para no darle oportunidad de enamorarse de otro hombre. Y fue un infierno ser mi esposa. Y yo me enojaba y explotaba. Y nunca sabía que eso estaba dentro de mí hasta que me casé. Y siempre yo tenía el pretexto, a mí me abandonaron, a mí me hicieron esto. Pero lo que no me daba cuenta es que yo estoy lastimando a ella. El hecho de que yo fui herido, eso no le consuela a ella. Porque luego mi madre puede decir, a mí me abandonaron, entonces no es mi culpa. Entonces voy con mi abuela. ¿Por qué hiciste eso? Porque a mí me abusaban de niña, por eso hice eso a tu mamá. Entonces voy con mi bisabuela, pues ya no estaba viva. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién he hecho la culpa? Alguien más hizo eso, se llamaba Francis Thompson. ¿Alguien ha escuchado de él? Él fue un genio escritor. Pero Francis Thompson, después de estudiar medicina por 9 años en Inglaterra, tuvo que salir. No quiso estudiar medicina, fue por obligación de sus padres. Él quiso ser escritor, poeta. Pero se enfermó en sus estudios y su madre le empezaba a dar opios por el dolor, es lo que usaban antes, y se volvió adicto. Y le tomó toda la vida y él terminó viviendo en la calle. Y estaba tan miserable que una ramera lo tomó en su hogar para cuidar de él. Estaba él en tan malas condiciones. Pero él, en momentos de claridad, escribía, y la ramera
tomaba lo que escribía al periódico y decían, ¿quién es este genio anónimo entre nosotros? Y no sabían que era un drogadito en la calle. Pero un día, Francis Thompson conoció a Cristo y tuvo que luchar con todos sus traumas de su juventud, que usaba como justificación de todo lo malo que hacía. Y él escribió un poema que se llama El sabueso del cielo, The Hound of Heaven, que es Dios, obviamente, que le perseguía como un sabueso a un liebre. Y noten, les voy a dar unas partes, es muy largo, es un poco difícil de entender a veces, les voy a dar un par de partes, pero ustedes van a decir, sí, es un genio. Porque él describe una huida de Dios como nadie más. Mira esto, imagínate cómo es describir cuando estás huyendo de Dios. Huye de él noche y día. Primero, cuando huyes de Dios, no solamente tienes que seguir huyendo en el día, también ¿cuándo? Si no estás en paz con Dios, aunque estás dormido, no descansas en la noche. ¿Nunca te has levantado en la mañana y ni sientes que has dormido? Y el peso de un problema de repente te pega cuando te des cuenta. Nunca has dicho, hubiera sido mejor que moriría mi sueño, no hubiera despertado. Huir de él noche y día, a través de los arcos de los años, muy cíclicos. Huir de él por los caminos laberínticos. ¿Sabes qué es un laberinto, verdad? Imagínate, huyendo de Dios es correr por un laberinto en tu mente. No te puedes quedar quieto porque el sabueso está corriendo atrás de ti, pero no puedes encontrar la salida. Está describiendo exactamente la experiencia de huir de Dios. Entre la niebla de lágrimas, corriendo bajo la carcajada, me escondí de él. Lágrimas, carcajada. Sí, ¿quieres saber quiénes son los más miserables de esta vida? Los que se la pasan carcajeando en la calle. Eso es para tapar las lágrimas que están miserables. Porque huías para huir de los pasos que me seguían detrás, pero con una persecución sin prisa. Cuando Dios te persigue, no está desesperado. Él marca su tiempo, Él sabe lo que hace contigo. Imperturbable ritmo, inminencia prevista sin contraste. Los oigo resonar y aún más fuerte una voz que me advierte: todo se te escapa porque tú me escapas a mí. Todo te está yendo mal porque tú te estás yendo de mí. Entonces, y noche oigo los pasos que me dan alcance con medida carrera, deliberado avance, todo medido. Dios está midiéndose cómo te está persiguiendo. Majestad inminente que deja oír la voz de la otra parte: nada podrá llegar a contentarte mientras no me contentes a mí. Y al final del poema, Dios lo tiene en un callejón sin salida, ya la persecución está lograda y la voz como mar en torno fluye. Y ahora en su poema, Dios va a tratar con su larga lista de traumas. ¿Crees que tu tierra gime, destrozada fragmento sobre fragmento? Tu vida es tan terrible. Todo te huye porque tú me huyes a mí. Y luego tiene ese momento de verdad. Extraña, fútil cosa miserable. Dime cómo podría ser amada. No he hecho ya demasiado de tu nada para hacerte sin mérito inaceptable. No he hecho ya demasiado de tu nada, tú eres un nada. Y he hecho mucho para amarte, aunque no tienes mérito. Pizca de barro, ¿acaso tú no sabes cuán poco digno de amor tú eres? ¿Quién hallarás que te ame, excepto yo, salvo yo? Ahora va a tratar con su trauma. Todo lo que tomé de ti, sí, lo tomé.
Sí, Dios tomó tu papá o tu mamá o esto, el otro. Sí, fue parte de su decreto eterno. Sí, lo tomé, pero no para hacerte daño, sino que solo lo buscaras en mis brazos. Todo lo que como niño pensaste haber perdido, lo he guardado para ti en casa. Y al final, levanta, estrecha mi mano y ven, detén junto a mí esa pisada. Termina, más tierno, más ciego, el más débil. Soy el que buscas. Pero tú echaste el amor de ti, el que me echó a mí. No puedes buscar a Dios. Buscas amor, buscas consuelo, propósito, todo, pero estás huyendo de la fuente de amor, propósito, belleza y gloria. Eres un perro corriendo tras de su cola, nunca la vas a alcanzar. Y el Dios soberano todo lo hizo para su gloria, y todo lo que sientes que has perdido, recibirás eso y una infinitud más con Él. Pues, se nos fue el tiempo, solo voy a dar resumen de lo que queda. Pablo luego cita a Epiménides y Arato, dos de sus filósofos poetas. Pablo les está preparando para decir arrepiéntense. Porque ¿qué va a decir de aquí Pablo? Considera a Jesús. No. Pablo les tiene que mostrar que su ignorancia acerca de Dios es autoinfligida. Porque Pablo dice, aunque son paganos, son hechos de imagen de Dios. Y Dios se ha revelado a través de la creación, Romanos 1, y tu conciencia, Romanos 2, de tal manera que incluso dos de tus famosos llegaron a interpretarla correctamente. ¿Por qué? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Pablo dice en Romanos 1, después que Dios se revela a través de la creación, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Y Pablo primero cita a Epiménides, quien también cita en Tito. Y Epiménides, ¿cómo iba a saber que en Dios vivimos y nos movemos y somos? Esto está en Daniel, algo parecido, pero Epiménides no tuvo una copia de Daniel. Es porque Dios se revela también a través de la creación. Y Arato, porque linaje suyo somos, pues ustedes saben que Adán en la genealogía dice que Adán es hijo de Dios. No ontológicamente como Jesús, no en esencia, pero él no tiene padre terrenal. Porque mira, en este linaje, ¿qué dice de Adán? ¿Cómo supo eso? Que somos linaje de Dios. Esto ni estaba escrito todavía cuando Lucas no había escrito esto cuando quizás Pablo está predicando. Entonces Pablo no voy a entrar en todo esto, Pablo está enseñando que ustedes no pueden decir estamos haciendo idolatría porque somos ignorantes. Les voy a comprobar que no. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte, imaginación de los hombres. Pablo les está diciendo, no tienen excusa, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, no los ha juzgado aún. La ira de Dios está encima de todos nosotros si no estamos en Cristo, pero no nos ha juzgado. Pero su misericordia no es una licencia. Su misericordia no es una licencia, sino es una advertencia con fecha de caducidad. Porque luego dice Pablo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, no que consideren a Cristo,
No que le den a Cristo una vuelta a ver si les conviene, sino que se arrepientan, porque ustedes bien saben que en contra de idolatría, porque son hechos de imagen de Dios. Se los voy a comprobar con todos esos poetas, porque establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia. Pablo está diciendo que juzgará Dios al mundo con justicia por Cristo, aquel varón quien designó dando fe a todos. Dios no dio fe a todos cuando levantó a Cristo. Esa traducción es un poco chistosa. Está diciendo, Dios comprobó que Cristo es digno de nuestra fe ante todos al levantarlo de los muertos. Cristo fue comprobado el Mesías cuando Dios lo levantó. Fue comprobado que el sacrificio de Cristo fue todo. Pagado está, consumado es. Dios ya, con los que están en pacto de gracia, no hay ninguna gota de la ira de Dios que queda para ellos con levantar a Cristo de los muertos. Pero notan que Pablo no presenta a Cristo como Salvador aquí. Lo presenta como primero que juez. Con esto termino, mis hermanos. Yo sé que está de moda decir, no tengo religión, tengo relación. Pues en parte eso está equivocado, pero cuando conociste a Cristo, cuando fuiste redimido, no adquiriste una relación con Cristo. Ya tenías una relación con Cristo desde antes de la fundación del mundo. Todo el mundo tiene una relación con Cristo, todos. Están siendo preparados para ser estrado para sus pies y ser juzgados por Él. ¿Esa es la relación que tienen? ¿O tienen la justicia de Cristo y son hechos hijos de Dios? No adquieres una relación con Cristo en la redención. Cambias de relación. Por eso es tan importante la palabra pacto. Sin pacto no puedes decir a nadie que se arrepienta. Nadie tiene que arrepentirse de nada en este mundo, a menos que ya están en pacto y quebrantaron el pacto. Entonces ya estaban en pacto con Dios, lo que llamamos pacto de obras, pacto de creación. Y un pacto es una relación. Entonces cambias de un pacto a otro pacto. ¿Cómo se hace? Cristo toma la pena de lo que tú y yo quebrantamos en ese pacto sobre sí mismo y los traslada al reino del amado Hijo de Dios en la redención. Mis hermanos, algunos se van a burlar, algunos se van a escuchar más y algunos van a creer. Y yo sé que hay mejores maneras para tener más decisiones para Cristo. Pero no hay mejor manera para tener más redimidos en Cristo. ¿Quieres decisiones o quieres convertidos? Esos no son sinónimos. Y acuérdense, cuando hablan con sus hijos, con esta comunidad de Cristo, el Atenas que nos rodea se centra en la voluntad soberana y la gloria de Cristo, no en solo arreglar mi matrimonio. Ahora, ¿Cristo arregló mi matrimonio? ¿Restauró mi matrimonio? Amén, sí lo hizo. De una manera maravillosa. Pero eso fue el bonus, no más. Cristo me casó con Él. Soy la novia ya, parte de la novia. Y eso es mucho más importante que cualquier matrimonio en esta tierra. Entonces, esto es lo último, que esté en Cristo. Pablo de ahí va con los corintios y les escribe: cuando estaba con ustedes predicaba a Cristo el crucificado. Spurgeon dice: el lema de todo verdadero siervo de Dios debe ser: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Un sermón sin Cristo es como un pan sin harina. ¿No hay Cristo en tu sermón, caballero? Entonces vete a casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír.
predica a Cristo, la gloria de Cristo, a esta Atenas que nos rodea, y vamos a ver la gloria de Dios en esta ciudad. Perdón, me pasé 8 minutos de la hora. El Señor los bendiga. Oremos. Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias y te pido que podamos enseñar como Pablo quién es Dios, quién es el hombre, cuál entre los dioses es soberano, y para la voluntad de Dios o el hombre, cuál que es tu voluntad, Señor, que se haga. Que prediquemos a Cristo y que prediquemos el arrepentimiento y las glorias venideras en la consumación de tu reino. Señor, ayúdanos a no enfocar en números y en decisiones, sino que enfoquemos en la gloria de Cristo en su iglesia y que llevemos ese mensaje a las Atenas que nos rodea. Y si hay alguien aquí, como en el servicio esta mañana, un niño, un hijo de un hermano, que la primera vez que entiende el arrepentimiento, todo lo que ha estado luchando contra Dios, que lo quebrantes, Señor. Quien sea aquí que no te conoce, que se arrepiente de su ignorancia autoinfligida y que vea la gloria de Dios en la faz de Cristo y confía en la vida, muerte y resurrección de Cristo y ponga toda su fe en la justicia de Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.